Hola, ¿qué tal, pequeños? Pues bueno, en esta clase lo que vamos a cubrir va a ser cómo es que interpretamos una gasometría arterial, pues ya que es un estudio muy útil. Ahora, principalmente la gasometría arterial, ustedes la conocen como este tipo de punción que tenemos acá esquematizada, ¿no? Sepan que por lo regular es una prueba muy útil que utilizamos en todo el ámbito hospitalario, desde urgencias, en las áreas de hospitalizaciones de medicina interna o inclusive en el quirófano. También tiene algunas otras aplicaciones, por ejemplo, lo utilizamos para hacer diagnósticos ácido-base, asesorar los valores o estado de hemoglobina y, por ejemplo, a veces cuando no tenemos acceso a una toma venosa, pues accedemos a utilizar la punción arterial para poder conseguir los laboratorios, ¿no? Entonces, la intención de este video no es enseñarles a utilizar la técnica de gasometría, cómo se saca, porque bueno, eso al final del día se cubrirá aparte, ¿no? Pero bueno, digamos que ustedes ya tienen, ya le tomaron la muestra al paciente en la arteria radial, hicieron el test de Allen, ubicaron que tuviera doble circulación en las dos partes y luego se va llenando rápidamente la jeringa. Pero para empezar tenemos que entender qué es lo que tiene este tipo de jeringa. Ahora, prácticamente pueden tener de dos sopas. Si están en un hospital público, van a tener que utilizar una jeringa insulínica. Ustedes van a tener que conseguir medicamentos, o sea, la heparina, y van a picar medicamento, van a succionar, recubrir todas las paredes y después lo regresan. En teoría, esa jeringa ya estaría heparinizada en cualquier parte de toda su pared, ¿sale? Pero algunas otras instituciones, sobre todo si son privadas o algunos ISSSTEs o ISTECALI, tienen acceso a, por ejemplo, a este tipo de jeringas que ya están heparinizadas. Bueno, sea cual sea el tipo de jeringa que estés utilizando, vamos a ver qué es lo que va a pasar tan pronto tú tomas la muestra. Ahora, es muy importante que sepan que esta se tiene que analizar rápidamente en el laboratorio. Significa que tú tomas la muestra y de volada tienes que llevarla al laboratorio y de repente te van a dar una hoja impresa que se va a ver similar a esta. Nos van a dar prácticamente tres posibilidades. Número uno, nos va a dar resultados que podemos obtener de una biometría hemática, ¿sale? Entre ellos destacan, por ejemplo, la hemoglobina o el hematocrito, que normalmente, y el porcentaje de saturación de hemoglobina, que normalmente son valores que tú necesitarías de manera obligada tener con un tuito morado. Pues dense cuenta que este tiene un anticoagulante que es heparina. En teoría, a pesar de que ambos son anticoagulantes, pues la diferencia es el tiempo y qué tan rápido te lo puede dar. También además de esto, nos puede dar algunos valores como electrolitos séricos. Los electrolitos séricos son muy importantes porque por acá va a estar el sodio, el potasio, calcio, cloro, magnesio, inclusive el bicarbonato. Luego veremos para qué nos va a servir, porque van a tener dos aplicaciones prácticamente para el diagnóstico ácido base con el bicarbonato y el resto para los trastornos que repercuten en acidosis metabólica y qué es el anion gap y para qué sirve este famoso hiato aniónico, ¿no? Y además de esto nos da propiamente pues los gases, ¿sale? Entonces con esto tenemos tres posibilidades que nos puede dar o aportar nuestra gasometría, que es prácticamente lo que tenemos acá. Porque a veces uno cuando imprime la hoja, pues bueno, con tantos resultados no sabe qué es lo que le sirve y qué no, ¿no? Y la realidad es que no utilizamos todos, o sea, pónganse a pensar, en el caso de un paciente que tenga un hipotiroidismo, lo quieras diagnosticar, no utilizamos todo el perfil tiroideo, sino que solamente los que ejercen la retroalimentación, es decir, TSH y T4 libre. En este caso prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, primero lo que tenemos que analizar son gases y los valores que nos pudieran dar tentativamente de una biometría hemática. Les recuerdo, esta gasometría, recuerden que lo utilizamos principalmente en un escenario de urgencias o de alguna situación pues medio crítica. Entonces, la ventaja es que, como les comentaba, bien, tú sacas la biometría hemática en un tubo de EDTA morado, sacas el electrolitos séricos de un tubo con gel activador, que es un tubito amarillo. Estos tardan aproximadamente de 10 a 15 minutos en procesarse la muestra. Tú si tomas la muestra um, con la gasometría arterial, prácticamente te la den en segundos la hojita impresa que es esta. Entonces, vamos a ver qué son los laboratorios que nos interesan, que nos puede dar la gasometría de la biometría hemática. Aquí prácticamente nos puede dar tres. Uno de ellos es la hemoglobina. Con esto podemos saber de manera tentativa, en caso de que sea una urgencia muy crítica y pues esté en un cuarto de shock o algo similar, pues bueno, si necesitan una transfusión, si tiene sangrado, etc., etc., etc. También nos puede dar el hematocrito del paciente, así como el porcentaje de saturación de hemoglobina, ¿sale? El porcentaje de saturación de hemoglobina. Ahorita platicaremos un poquito para qué nos sirve. De los electrolitos séricos, le comento, son prácticamente todos por ejemplo, está el sodio, está el potasio, está el calcio, está el cloro
y el bicarbonato, que son los que más nos vamos a enfocar ahorita en esta plática. Y finalmente son los gases. Con los gases, más que nada se refieren a los gases diluidos. Les voy a mencionar solamente los que necesitamos. Por ejemplo, son muy útiles y muy importantes la presión parcial de oxígeno. Ojo, la presión parcial de oxígeno no es lo mismo que el porcentaje de saturación de hemoglobina, ¿sale? Ahorita comentaremos cuál es la diferencia entre estas dos. Y por acá tenemos la presión parcial de CO2. Entonces, todo esto lo encontramos por acá. Por ejemplo, acá encontramos el pH, sale que es muy importante para hacer el diagnóstico ácido-base. Nos da los gases como la presión parcial de CO2, el PO2. Disculpen, déjenme anotarla acá. Tenemos acá los electrolitos como el sodio, el potasio. Por acá más para abajo vamos a encontrar el bicarbonato, pero son prácticamente los electrolitos séricos que deberíamos, que nos van a servir para calcular el anion gap más adelante. Comentaremos para qué nos servirán. Y todo lo demás, vamos a ver qué significa exceso de base y para qué nos sirve, ¿sale? Entonces, es una breve introducción de lo que vamos a ver. Ahora, primero tenemos que analizar qué es lo que nos da la gasometría que no nos podría dar, por ejemplo, otro estudio como la oximetría de pulso para empezar. Entonces, recordemos que los primeros que vamos a analizar son los datos del laboratorio que respectan a los gases, por ejemplo. Vamos a ver qué tendrá que ver el oxígeno, el CO2 y al igual que la saturación de hemoglobina, ¿sale? Entonces, los diferentes gases que se transportan dentro del vaso sanguíneo son prácticamente el oxígeno y el CO2, que son los más abundantes, pero no los únicos. Por ejemplo, la mayoría de ustedes ya sabe que en realidad la gran mayoría del oxígeno va fijado o unido a la hemoglobina en su grupo hemo, ¿no? De hecho, normalmente la hemoglobina acarrea más del 97% de todo el oxígeno que tenemos en sangre. Sin embargo, nos falta un 3% restante. El 3% restante lo conocemos como presión parcial, por eso la P, de O2 o de oxígeno. La idea es que este no es el único oxígeno que no está unido a la hemoglobina, está separado y por consecuente viaja aparte. De hecho, esto representa, como les comentaba, menos del 3%. Sin embargo, no deja de ser útil en gasometría. Además, por acá tenemos una cosa que se llama la presión parcial de CO2. Entonces, además de todos los trastornos ácido-base y demás, nosotros podemos saber qué tan bien ventilado o qué tan oxigenado está nuestro paciente gracias a la gasometría arterial. Entonces, solamente para que se den una idea, tenemos que tener una relación de cuáles son los rangos normales en este tipo de pacientes. Bueno, prácticamente los fisiológicos, me corrijo. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de saturación de hemoglobina, ¿sí? Normalmente, pues, es un porcentaje, ¿no? Entonces, aquí el valor normal, yo debería esperar que fuera más del 95%. Por ejemplo, yo a manera de una mnemotecnia, recuerden que la hemoglobina tiene pues prácticamente 4 cadenas, la del adulto, ¿no? Tiene 2 alfas y 2 betas. Vamos a decir que supongan que normalmente se fija solo a la cadena alfa un oxígeno. Ah, bueno, se satura el 25%. Si tú te unes a dos alfas, por ejemplo, tendrías el 50% de saturación. Si te unes a 2 alfas y una beta, sería el 75% de saturación. Y si tú te unes a las 4 cadenas, que son las 2 alfas y las 2 betas, tendrías el 100% de saturación. Ahora, dense cuenta que el porcentaje de saturación de oxígeno y la hemoglobina es la suma de prácticamente todos tus eritrocitos. Entonces está entre el 95 y 100%, ¿no? Quiere decir que casi toda la hemoglobina debería estar en su máxima capacidad. Ojo, esto es para los valores arteriales, porque en las venosas pueden, más o menos esperamos que esté superior a los 70, al 70% de saturación. El otro rango importante por acá es la presión parcial de oxígeno. Ojo, les recuerdo, no es el que va unido a la hemoglobina, sino más bien el que está separado. Ah, y como otro dato importante, este mismo lo podemos medir con la oximetría de pulso, que es la cosa esa que te pones el dedito que tiene pip, pip, ¿sale? Y que también te mide la frecuencia cardíaca y todo. Entonces, siempre que vean ustedes la P, que significa presión parcial, en realidad, pues es presión, ¿no? Entonces se mide en milímetros de mercurio. El oxígeno, en forma de presión parcial, lo medimos, o el valor normal que yo debería esperar, debería ser más del 95, entre 90 y 100, ¿sale? Vamos a poner acá 95 milímetros de mercurio. Solo para fines prácticos, ¿no? Y por acá vamos a poner la presión parcial de CO2. La presión parcial de CO2, en su gran mayoría, recuerden que es producido del ciclo de Krebs, entonces prácticamente refleja el metabolismo de todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, el CO2 nosotros lo producimos y tenemos una cantidad que debemos considerar normal a partir de los 40 milímetros de mercurio, ¿sale? Esto es con un rango de más menos 5, es decir, el límite superior debería ser 45 milímetros de mercurio y el límite inferior debería ser 35 milímetros de mercurio. Ahora,
en teoría, en un paciente sano deberían esperar que el porcentaje de saturación de hemoglobina estuviera en más de 95, la presión parcial de oxígeno más de entre 90 y 100, 95 es el promedio, y la presión parcial de CO2 más de 40, discúlpenme, 40 milímetros de mercurio, que son los rangos que yo debería esperar normales en un paciente sano, ¿sale? Esto es importante porque prácticamente todos los pacientes deberían tener esta cantidad de saturación o estos valores en aire ambiental. Recuerden que normalmente nosotros nos encontramos, por ejemplo, en todo el medio ambiente, por ejemplo, a nivel del mar, estamos a una presión atmosférica específica, que en realidad son 760 milímetros de mercurio, que hablaremos después. Es que vamos a decir que, bueno, eso representa una presión atmosférica. La presión atmosférica tiene muchos gases, más o menos el 70% es nitrógeno, y el 21% de esos 760 es de oxígeno. Entonces, la idea es que por acá introducimos un concepto que se llama fracción inspirada de oxígeno. Entonces, yo debería esperar que con 21% de fracción inspirada de oxígeno, es decir, aire ambiental, ¿sí?, tengamos estos valores. Obviamente estos se van a incrementar o yo debería esperar que se pudiera modificar en caso de que tuvieras un tanque de oxígeno que prácticamente tienes oxígeno al 100%, ¿no? En el tanque de oxígeno. Eso representa que los 760 de toda tu presión atmosférica, pues solamente son ese gas, que es un tema que platicaremos después. Bueno, ahora, Pavel, ¿por qué me platicas todo esto y para qué me sirve? Bueno, pues la idea es que si tú entiendes estos valores, puedes conocer un concepto que se llama insuficiencia respiratoria. Ahora, digamos que estos son las metas globales que deberíamos estar tratando de alcanzar en un paciente sano. Sin embargo, recordemos que nosotros atendemos pacientes, entonces existirá el escenario donde no va a estar esto de manera normal. Entonces, por ejemplo, y tienen que saber cuándo es cuando tenemos que hacer una intervención en realidad. Por ejemplo, una insuficiencia respiratoria la podemos definir con estos tres parámetros. De hecho, con que solamente tengan uno pueden hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, para fines prácticos tienen que conocerlos todos. Entonces, por ejemplo, de la insuficiencia respiratoria vamos a poner primero el porcentaje de saturación de hemoglobina. Normalmente se le define como insuficiencia respiratoria si está menos del 90% de saturación de la molécula de hemoglobina. Por ejemplo, y respecto a la presión parcial de oxígeno, a esto se le conoce si está debajo, ¿sí?, debajo de los 60 milímetros de mercurio. Y en el caso de la presión parcial de CO2, debería estar en más de 45 milímetros de mercurio. Esto es muy importante, pequeños, porque la intención es que en caso de que alguno de tus pacientes tenga alguno de estos parámetros alterados, tú tienes que hacer alguna intervención para poder tratar de que el paciente ventile lo más posible. Ahora, tenemos múltiples tipos de tratamientos, entre ellos los iniciales o los con los que comenzamos siempre son las puntillas nasales, que nos dan cierto flujo de aire que normalmente supera o excede al 21% que estamos inhalando de manera normal. Entonces, por ejemplo, luego están las mascarillas, que si tú le agregas además un reservorio, el porcentaje de fracción inspirada de oxígeno sube del 90 al 100%, casi como si estuvieras inhalando un tanque de oxígeno, pues por eso la relevancia. Entonces, la idea es que si tú tienes insuficiencia respiratoria medido con alguno de los parámetros, lo primero que tienes que atentar, ¿sí?, es poner las puntillas nasales. Si esto no funciona, mascarilla. Si esto no funciona, mascarilla con reservorio. Y si ninguna de estas tres funciona, tú tienes que proceder a intubar al paciente. Es decir, que por medio de un laringoscopio alcancen a ver la tráquea y básicamente con el ambú, bueno, le llamamos coloquialmente ambú, empiezas a ventilar y en teoría el paciente debería mejorar con eso. O bien, ya sea de manera momentánea o indefinida con ventilación mecánica asistida, ¿no? Entonces, sepan que esas son las posibilidades o variables del para qué nos sirve. Entonces, la idea es, repitiendo el concepto, si tiene cualquiera de estas, tienen que administrarle suplementación de oxígeno, que puede ser en puntillas o con mascarillas. Si estas no sirven, tienen que obligadamente intubarlo si tú tienes estos valores y no revierte con la administración de oxígeno suplementario, ¿sale? Ahora, eso era uno. Ahora vamos a ver para qué nos sirven los otros tantos. Entonces ya dijimos, bueno, ya tenemos para qué nos sirve la presión parcial de CO2, el oxígeno, por acá dijimos para qué nos sirve la saturación de oxígeno
y como tal la hemoglobina, ¿no? Pues son tipos de anemias que cubrimos en otro video, pero ya tenemos como algunos de los tantos, ¿no? Nos falta ver, pues, ¿para qué sirven los electrolitos séricos? Los electrolitos séricos, les comento, en los trastornos ácido-base son muy útiles, sobre todo para la acidosis metabólica, porque gracias a esto hacemos los diagnósticos con el anion gap o el hiato aniónico, que comentaremos más adelante. Ahora, lo que quiero cubrir es, bueno, ¿para qué utilizamos o cómo se hacen los diagnósticos ácido-base? ¿Qué es una acidosis metabólica, alcalosis respiratoria? ¿Qué representa cada cosa? Entonces, para esto vamos a poner una breve introducción de lo que es el pH, el CO2 y el bicarbonato. Recuerden que en realidad cada rango, el primero con el que vamos a comenzar va a ser el pH. Recuerden que el pH ustedes prácticamente lo conocen desde que van en preparatoria, nos mencionan un poquito lo que es el pH en química, ¿no? Recuerden que el pH, algunos dicen como, es el potencial de hidrogeniones, pero no es la intención. La idea es que sepan para o qué representa la ecuación matemática, porque normalmente es el logaritmo negativo de la cantidad de hidrogeniones que tengas en sangre. Ahora, Pavel, ¿por qué nos haces tanta énfasis en el logaritmo negativo? ¿Qué representación tiene? Bueno, pues es muy importante, porque de hecho, gracias a este signo de negativo, nos dice que la relación es inversamente proporcional al valor que nos vaya a resultar. Entonces, por ejemplo, si el pH normal va de 7.4 más menos 0.05, o sea, el rango superior es 7.45 y el rango inferior es de 7.35, obviamente en gasometría arterial, sepan que si tú incrementas la cantidad de hidrogeniones por la relación ser inversamente proporcional, el pH va a bajar. Que esto es a lo que conocemos en medicina como acidosis. Y, por ejemplo, si tú tuvieras una baja cantidad de hidrogeniones, como la correlación es, o sea, como es un signo negativo, la correlación es inversamente proporcional, eso significa que el pH va a incrementar. Entonces, acá se llamaría alcalosis, que va a tender hacia lo opuesto. Acá tiende hacia lo ácido, acá va a tender hacia lo base. Entonces, recordando, entonces se le define como acidosis cuando tienes un rango menos de 7.35 y se le conoce como alcalosis cuando tú tienes un rango superior a los 7.45. Entonces, recuerden que en realidad el pH es una representación de los hidrogeniones libres, o sea, digamos que si tú tienes el ácido láctico, no va a disminuir tu pH a menos que se separe en lactato y el hidrogenión. Y el hidrogenión por sí solo sí puede ejercer el efecto de esto, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, recuerden que prácticamente cualquier ácido es todo aquel que puede incrementar la cantidad de hidrógeno en sangre. Libre, ¿ok? No conjugado con el ácido. Y que una base o cualquier cosa que tienda hacia la alcalosis, que conocemos como una base, en realidad lo que libera son hidroxilos. Esto agarra con el hidrógeno y se convierte en agua. Entonces, en teoría, lo que hace es disminuir la cantidad de hidrogeniones, ¿sale? Y sepan que normalmente esperamos que la sangre venosa sea un poquito más ácida que la sangre arterial por temas que comentaremos más adelante. Ahora, ya tenemos entonces el pH, que es lo primero para hacer diagnósticos ácido-base. Al final vamos a resolver esta, para que me den tantita paciencia. Entonces, posteriormente tenemos por acá la cantidad de presión parcial de CO2, que era un concepto que comentamos por acá, pero con fines de insuficiencia respiratoria. Ahora vamos a ver cuál es su repercusión en los trastornos ácido-base, para qué sirve y demás. Ya que hemos comentado previamente que la presión parcial del CO2 representa la tasa metabólica que estemos teniendo en prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Entonces, la presión parcial de CO2, recuerden que los medimos en milímetros de mercurio, es de 40 milímetros de mercurio más menos 5, es decir, de 45 a 35, ¿sale? Milímetros de mercurio. Ahora, recuerden que en realidad, yo nunca les voy a enseñar una fórmula que no vayan a necesitar o que no sea prácticamente útil. Y hay una que sí tienen que saber un poquito. La idea es que el CO2, siempre y cuando se encuentre con una molécula que es, pues, prácticamente es el agua. Y acuérdense, estamos hechos en realidad más del 60% por agua. Entonces, significa que siempre que esté en el cuerpo, o sea, donde hay agua, siempre va a suceder la siguiente reacción. La siguiente reacción va a ser catalizada siempre y cuando existe una enzima que se llama anhidrasa carbónica.
Esta enzima está prácticamente en todos los tejidos, es reversible en realidad. Y la encontramos desde las nefronas hasta el endotelio de prácticamente todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Una vez conjugada se puede convertir en H2CO3, mejor conocido como ácido carbónico. Ok. Entonces significa, niños, que en realidad el CO2 tiene el potencial de convertirse en un ácido, ¿sale? Por eso mismo, en teoría, este se va a disociar en un ion de bicarbonato, pero además va a incrementar la cantidad de hidrogeniones, ¿sale? Entonces, la intención es que si incrementa la cantidad de hidrogeniones, en teoría, podemos decir que lo que representa el CO2 es un ácido volátil. Esto es muy importante porque significa de que a pesar de que el CO2 no es un ácido por sí solo, le repito, el CO2 no es un ácido por sí solo, como tiene el potencial de convertirse en uno, yo quiero que piensen que entonces el CO2 incrementa los hidrogeniones y es un ácido, o sea que siempre va a ser algo que va probablemente manipular la acidez, ¿no?, que tengamos en sangre. Luego veremos los mecanismos compensatorios que participan acá. Ahora, vale la pena mencionar que, por ejemplo, imagínense que esto es un alveolo, ¿no? Este es un alveolo y este es el lado arterial. Recuerden que, ¿cuál es el objetivo de la respiración? Esto lo conocemos desde que estamos chiquitos, ¿no? Entonces, el primer objetivo de la respiración, para empezar, es meter un gas a la sangre, que es el oxígeno, y sacar otro gas, que es el CO2. Entonces, díganme si tiene sentido que mientras más ventilas, más CO2 sacas. Ok. Entonces, esto significa que en realidad podemos decir que la ventilación se correlaciona de manera inversamente proporcional con la cantidad de CO2. Entonces, significará que un mecanismo importante que tenemos en el cuerpo es que si tú ventilas como muy rápido, es decir, tiendes a promover una hiperventilación, la cantidad de CO2 que vamos a tener en sangre va a disminuir. Y viceversa, mientras menos estés ventilando, por ejemplo, en un paciente con un, no sé, paro respiratorio, insuficiencia respiratoria, yo qué sé, la cantidad de CO2 va a incrementar al contrario, ¿no? Entonces, esos son conceptos importantes ahorita que pasemos a los trastornos ácido-base, ¿no? Y lo siguiente, o más bien lo último que nos falta, es ver, bueno, ¿para qué sirve el bicarbonato? Recordemos que el bicarbonato proviene prácticamente de la misma reacción que comentamos por acá. Si tú separas el ácido carbónico, en realidad se separa en el hidrogenión y además el bicarbonato. Pero quiero que sepan que el bicarbonato normalmente se encarga de agarrar el hidrogenión y retirarlo de la mezcla. Entonces, bueno, si yo agarro el hidrogenión y lo quito prácticamente donde se encuentra, significará que el resultado neto, ¿sí?, que el resultado neto va a ser una disminución total de los hidrogeniones y por consecuente tender hacia lo básico, es decir, hacia la alcalosis. Entonces, en este caso, yo quiero que sepan que el valor normal, pues depende de qué tipo de laboratorio utilices, pero para fines explicativos, vamos a decir que es de 24 mil equivalentes más menos 4, es decir, yo debería esperar que estuviera entre 22 mil equivalentes hasta 26 mil equivalentes, perdón, más menos 2, disculpen. Entonces vamos a poner por acá que 24 mil equivalentes sobre litro es el valor o el rango normal, ¿sale?, de nuestro cuerpo humano. Entonces, con todo esto explicado, significa que entonces yo sé que el bicarbonato es prácticamente el mejor amortiguador o el mejor buffer que yo tengo en plasma, que no es el mismo cuando es intracelular. Esas son las proteínas, o en orinas, por ejemplo, la glutamina, disculpen, o el fosfato. Entonces, así como dijimos, el bicarbonato entonces va a encargarse de disminuir la cantidad que tengamos de hidrogeniones, a diferencia de nuestro amigo de arriba, que es el CO2, ¿sale? Entonces, significará que entonces el bicarbonato, por definición, niños, por definición, es una base. Ahora, la idea es que vamos a tratar de resolver este tipo de ejercicios y les voy a poner más ejemplos, pero ya con esto tienen un panorama general de para qué sirve. Entonces, yo asesorando
este tipo de valores que nos puede dar la gasometría, yo puedo saber qué tan bien ventilado, qué tan bien oxigenado está el paciente. Si necesita alguna intervención, ¿sí? Por ejemplo, en caso de que tenga una insuficiencia respiratoria, y puedo evaluar su estado ácido-base con estos tres parámetros. Y es lo que tenemos acá. Aquí nos menciona, pues el pH, yo sé que es para hacer entonces parte de los trastornos ácido-base, al igual que el CO2 y al igual que el bicarbonato. Dijimos que también la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de saturación de hemoglobina, que ¿dónde debería estar? Por acá, el porcentaje de saturación de oxígeno, hemoglobina, pues nos representa qué tan bien oxigenado está el paciente. Entonces, y yo con esto puedo saber si necesita puntillas, una mascarilla o bien una intubación orotraqueal, ¿no? También por acá tenemos otros rangos que les repito, es el sodio, potasio, calcio y algunos de química sanguínea como la glucosa o el lactato. Estos nos representan, son de mucha utilidad cuando quieras hacer diagnósticos de acidosis metabólica. Luego veremos qué es la acidosis láctica, para qué nos sirven los iones y demás, ¿no? Aquí tenemos el calcio. Algunos otros que nos dan son, por ejemplo, el BE, que significa en inglés el exceso de base, ¿no? Luego veremos para qué significan las bases y demás. Bueno, ahora lo que sigue es saber cómo es que hacemos los diagnósticos ácido-base, la acidosis metabólica, alcalosis, etc., etc., etc. Yo no les pondré una fórmula que no fueran a necesitar, entonces en este caso tienen que conocer esta. El CO2, siempre y cuando se conjugue con el agua y en presencia de una enzima llamada anhidrasa carbónica, que como comentamos está prácticamente en todo el cuerpo, hay fármacos de hecho que son inhibidos que pueden inhibir esta enzima, como la acetazolamida, que es un diurético importante, como fun fact, ¿no? Entonces, estos se pueden combinar a su vez para producir el ácido carbónico, mejor conocido como H2CO3. Este a su vez se puede, siempre y cuando esté en una solución, o sea, en el agua, o sea, en nuestro cuerpo, se va a separar en sus subcomponentes. Tenemos por acá el hidrógeno libre que está aportando a la mezcla del pH, ¿sí? Y el bicarbonato, que es prácticamente un anión muy importante. Ahora, sepan que entonces algo muy relevante es que nosotros tenemos el poder, o el cuerpo maravillosamente tiene la capacidad de manipular ambos lados de esta ecuación. Entonces, por ejemplo, si yo incrementara cualquier lado de cosa del sustrato del lado derecho, como por ejemplo el CO2, toda la ecuación se desplaza a la derecha. Entonces, esto incrementaría la cantidad de hidrogeniones. Por eso decimos que el CO2 es un ácido. Pero, por ejemplo, si tú incrementas la cantidad de bicarbonato, va a conjugarse con el hidrogenión y se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sale? Entonces, en teoría, nos ayuda mucho en este sentido. Como otro dato importante, la idea es que tenemos dos órganos que pueden controlar ambos lados de la ecuación. Por un lado tenemos al riñón, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a el pulmón. De estos dos tienen que saber cuál es el más rápido y cuál es el más potente. El primero que entra siempre, pero siempre, va a ser el pulmón. Este pulmón pues va a tratar de compensar de manera muy veloz los mecanismos fisiopatológicos que estén produciendo el trastorno ácido-base, siempre y cuando no sean la causa del trastorno. Luego veremos para qué o a qué me refiero con esto. Y principalmente lo regulamos gracias al CO2. Entonces, recuerden acá un concepto, ¿no? Que normalmente la ventilación es de manera inversamente proporcional a la cantidad de CO2 que tengamos. Y recuerden que en realidad, en el caso de la nefrona, tenemos distintas porciones que se encargan de controlar al equilibrio ácido-base. Por ejemplo, en el túbulo contornado proximal, así como en las células intercalares, que son las células alfa y beta que se encuentran prácticamente en el túbulo colector y en las últimas porciones del túbulo distal, se encargan del control de prácticamente de los hidrogeniones, ¿sí? Y del bicarbonato. Entonces, vamos a pensar, porque recuerden, todo esto al final del día siempre va a tratar de producir una especie de compensación fisiológica. Es decir, deban de esperar que en caso de que haya algún trastorno, el pulmón o el riñón, siempre y cuando no estén dañados y no sean el problema, van a tratar de poder regresar todo hacia la normalidad. Entonces vamos a poner acá compensación fisiológica. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que ya saben, ¿no? Que la cantidad de pH nos va a dar un rango normal, que ya dijimos anteriormente que es de 7.4, ¿verdad? Decimos que normalmente si el pH es menor, es decir, menos de 7.35, le llamamos acidosis, ¿verdad?
Y si el pH es mayor de 7.45, le llamamos alcalosis. Recuerden que todo esto representa un incremento, una disminución de la cantidad de hidrógenos, porque recuerden, es una correlación inversa, ¿no? Al pH que tengamos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tenemos demasiada cantidad de hidrogeniones libres, es decir, un ácido. Y yo como cuerpos tengo un pulmón sano. Ah, bueno, pues yo sé que el CO2 es un ácido, porque ya hemos comentado que el CO2, si yo lo incremento, puede convertirse en esto, que por consecuente se puede disociar y puede incrementar la cantidad de hidrogeniones. Entonces, a manera como de resumen, yo puedo decir que el CO2 es un ácido volátil. Les recuerdo, significa que el CO2 no es un ácido per se, pero tiene el potencial de convertirse en uno. Entonces, en caso de una acidosis, ¿qué va a querer hacer el cuerpo? Ah, bueno, va a hiperventilar para tratar de sacar todo el ácido que puedas en sangre. En este caso, el CO2, ¿no? Entonces va a estar así el paciente. Esto lo vemos en múltiples trastornos, como ejemplo, la respiración de Kussmaul en un paciente con una cetoacidosis diabética es un mecanismo de compensación normal y no parte de la enfermedad, ¿sale? Ahora, en caso de que tengas una alcalosis o que tengas muy poco ácido, pues bueno, lo que vas a querer hacer va a ser retener CO2, es decir, vas a hipoventilar para incrementar la cantidad de CO2, que de hecho es lo que sucede en los aeropuertos, digo, en los aviones que, por ejemplo, se han visto, ¿no? Que las películas ponen una bolsa de plástico. Entonces, lo que sucede ahí es que estás inhalando nuevamente tu propio CO2 y por eso debería incrementar. En teoría, ese es un caso de una alcalosis respiratoria en caso de una crisis de pánico, ataque de ansiedad, ¿no? Algo similar. Ahora, volviendo hacia acá, también tenemos al riñón, ya dijimos las distintas partes de la nefrona que pueden participar en esto. En caso de una acidosis, lo que vas a querer hacer es guardar bases, ¿sí? Para compensar y disminuir la cantidad de hidrógenos. Entonces vamos a reabsorber más bicarbonato y excretar o eliminar más hidrogeniones en estas porciones que comentamos previamente. Y en casos de una alcalosis, tú vas a querer eliminar más cantidad de bicarbonato y retener más hidrogeniones. ¿Sale? Entonces recuerden que podemos manipular ambos lados de la ecuación para eliminar o mover esto, que es lo que en realidad está ejerciendo el daño en nosotros. Ya comentamos también previamente que entonces significa que el bicarbonato es una base. Entonces, esto es muy importante para lo que sigue. Ya dijimos, ¿no? El CO2 es un ácido, el bicarbonato es una base. Muy bien. Ahora, lo que sigue es tratar de resolver ejercicios ácido-base. Pero para poder hacer esto, pues bueno, tienen que tener un rango normal o qué es lo que van a tomar en cuenta. Ya dijimos, ¿no? Ustedes van a llevar su gasometría al laboratorio, la van a imprimir, les van a una hojita con diferentes resultados. No van a utilizarlos todos, van a utilizar algunos de ellos. Por ejemplo, ya dijimos, ¿vamos a utilizar el pH? Sí. Yo sé que el rango normal del pH es de 7.4. Sé que esto se puede modificar y producir diferentes trastornos. Claro que sí. Sabemos también que tenemos la presión parcial de CO2, que es un gas muy útil que nos representa la tasa metabólica controlada en teoría por el pulmón. Recuerden que el CO2 tiene 40 milímetros de mercurio más menos 5. Aquí solamente voy a poner 40. Y finalmente tenemos el bicarbonato, que se mide en equivalente sobre litro. Recuerden que depende de dónde lo estén analizando, pero vamos a decir que es de 22 hasta 26. Y como promedio pondremos los 24. Entonces, antes de poder acercarte a hacer cualquier tipo de diagnóstico ácido-base, tienes que tener siempre en mente cuáles son los rangos fisiológicos antes de poder saltar a hacer diagnósticos ácido-base. Sepan que en realidad nosotros no estamos analizando laboratorios, analizamos al paciente. Entonces, siempre a pesar de todo lo que les voy a decir, lo primero que siempre tienen que tomar en cuenta es la exploración del paciente y los datos clínicos que tiene o relevantes en su historia clínica como antecedentes. Si el paciente es alcohólico, si hizo ejercicio, por ejemplo, en un maratón, si toma mucho alcohol. O sea, la idea es que a pesar de que vamos a tratar de orientar el diagnóstico gracias a los laboratorios, sepan que lo más importante son las situaciones clínicas que precipitan el trastorno, que ahorita vamos a ver cuáles son las situaciones clínicas que pueden producir esto, ¿no? Entonces, para fines prácticos, aquí ya les comenté, yo hice una especie de resumen o mini reglas que yo les enseño mucho a mis alumnos. Con esto, pues es una forma muy fácil y muy rápida de poder hacer los diagnósticos ácido-base. Para empezar,
lo primero que tienen que hacer es tomar sus 3 valores de referencia, que es pH, CO2 y bicarbonato. Y lo primerito que tienen que hacer es hacer flechas. Entonces, para empezar, el pH. Yo sé que normalmente el pH tiene un valor de 7.35 hasta 7.45. Entonces, en este caso está alto o bajo. Aquí está alto. Muy bien. Después nos saltamos al CO2 y bicarbonato. De nuevo, ahorita ya vimos el oxígeno y la saturación. Entonces, por eso lo voy a ignorar ahorita. Entonces, aquí nos comenta que el CO2 yo sé que está bajo. Ok, CO2 bajo. Muy bien, muy bien. CO2 bajo. Y acá tenemos el bicarbonato, que también sé que el valor normal es de 24, también se encuentra bajo. Entonces, si se dan cuenta, nos da 3 flechas. Yo, antes que nada, siempre pongo primero las letras, es decir, hacia qué tiende, hacia lo ácido o hacia lo base. Entonces, en este caso, la gasometría de este paciente nos dice pH 7.6. Yo sé que si es más de 7.6, va a tender hacia lo básico. Entonces, tiende hacia la alcalosis. Entonces, vamos a poner acá una B, de que tiende hacia lo básico, ¿sale? Entonces, el CO2, sé que para empezar acá el valor normal es de 40. Yo sé, y escuchen muy bien esto, niños, yo sé que el CO2 es un ácido. Okay, okay. Significa que si tienes poco CO2, tienes poco ácido y va a tender hacia lo opuesto. Es decir, tiende hacia lo básico. ¿Sale? Y número 3, tenemos el bicarbonato. Yo sé que el bicarbonato es una base, ¿no? Y si yo tengo poca base, ¿sí? Si yo tengo poca base, ay, discúlpenme. Si yo tengo poca base, va a tender hacia lo opuesto, es decir, hacia la acidez, ¿sale? Va a tender hacia la acidez. Entonces, esto nos da 3 letras. El incremento del pH que nos da una alcalosis que tiende hacia lo básico, el CO2 que yo sé que es un ácido, pero como está bajo tiende hacia lo opuesto, que es algo básico. Pero, por ejemplo, si estuviera mayor a los 45 milímetros de mercurio, sé que tendería hacia la acidez, por ejemplo. Y acá yo sé que el bicarbonato, que es una base, normalmente el rango normal es de 24, si estuviera más de 24, sé que va a tender hacia lo básico. En este caso, como no hay base, va a tender hacia lo opuesto, que es la acidez. Y esto nos da 3 letras, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo resolver estos ejercicios. Para empezar, tú para hacer los diagnósticos tienes que tener primerito el nombre del pH, porque el pH nos va a decir el nombre del trastorno. Es decir, yo solamente con haber analizado esto, yo sé que de cajón el paciente va a tener una alcalosis. Ahora, lo siguiente que nos falta es el apellido, porque sabemos que puede ser respiratoria, puede ser metabólica. Entonces, vamos a ubicar las letras. Ahora, tú tienes que ubicar cuál fue la causa de lo que esté alterando o modificando el pH. Tienes que saber cuál es la causa que está modificando nuestro pH, ¿sale? Que normalmente lo está justificando. En este caso, niños, esto es lo más importante. La causa siempre tiene la misma letra que el pH. Misma letra que el pH. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál tiene la misma letra que el pH? ¿El CO2 o el bicarbonato? En este caso es el CO2. Entonces, ahí les va. Cuando la causa o la letra que está justificando al pH es una alteración del CO2, como en este caso, le llamamos acidosis, perdón, discúlpenme, alcalosis respiratoria. Y por ejemplo, si lo que estuviera causando el trastorno del pH, acá hubiera sido la B acá y la A de este lado, en ese caso lo que estuviera causando el trastorno sería una alteración de las bases, ¿no? O sea, del bicarbonato. En este caso le llamamos alcalosis metabólica, niños. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita yo sé que el paciente tiene una alcalosis y como la ve está acá, y es el CO2 respiratoria. Ese es el nombre del trastorno. Si fuera la opuesta, se llamaría metabólica. Ahora, si se dan cuenta, hay algo que no está jugando junto con el pH y el CO2 que van hacia el mismo lado. Es decir, está tratando de oponerse. Significa que el problema en realidad es un trastorno de alcalosis que está siendo producida por el pulmón. Por ejemplo, en caso de un paciente que esté bueno, si el CO2 está bajo, significa que sería un paciente que está hiperventilando. Ok. Entonces, por ejemplo, un ataque de pánico o algún trastorno psiquiátrico derivado de una ansiedad, por ejemplo, que son de los más comunes, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que nos está diciendo es que
el riñón está tratando de excretar la mayor cantidad de bicarbonato que puede para no producir más alcalosis y en realidad está tratando de retener más hidrogenios. De hecho, por eso es que el pH no está tan alterado, o sea, no está como tan básico como pudiera estar si no existiera este mecanismo compensatorio renal. Entonces, si algo se opone al pH de fondo, que normalmente tiene la letra opuesta, ustedes, niños, deben asumir que esto es la compensación. Sin embargo, hay otro escenario probable. En caso, ¿qué pasaría si tú tuvieras todo esto que diga B o todo esto que diga A? O sea, significa que no hay ningún órgano que esté compensando de manera apropiada. Entonces, si tienes los tres valores que tienen la misma letra, el apellido ya no se le llama metabólico respiratorio, sino que se le llama mixto. Ahora, mucho ojo. Porque yo estuve hablando cuando era estudiante y me platicaba mucho con un nefrólogo, tratado de explicarme, pues bueno, ¿qué es la compensación? Por ejemplo, en este caso ya se dan cuenta que el pH está muy básico, ¿no? Y que lo está produciendo es el CO2. Pero hagan de cuenta que vamos a decir como en vías de compensación, porque la compensación real, ¿sí? Fuera si eliminaras, si tendieras tanto a lo ácido, si disminuyeras tanto la cantidad de bicarbonato y que a expensas de esto el pH se normalizará a 7.4. Entonces, la realidad es que no todo es tan papita o tan sencillo como lo pinto acá, pero es un parteaguas o algún factor inicial para poder entender este tipo de trastornos. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios más, ¿sale? Este siguiente caso que les voy a platicar fue un caso que a mí me llegó cuando yo estaba en el internado. Y pues me acuerdo mucho de los valores porque a mí se me hizo como súper impresionante que para empezar a estudiar yo con esa gasometría. Por ejemplo, era una femenina de 20 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, que había estado tomando moringa porque los papás le habían dicho y había dejado de tomar insulina. Entonces, lo que pasó es que le encontraron con pérdida del estado de alerta, o sea, estaba como muy estuporosa, como que no la pueden mover y de hecho llegó como con respiraciones acá como muy aceleradonas. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tipo de trastorno tenía. El pH de esta paciente estuvo impresionante. Estaba en 6.9. El CO2 de esta paciente estaba bajísimo, estaba, si no mal recuerdo, en 19, casi 20 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato se encontraba en 4 mil equivalentes, casi inmedible. De hecho, me estaba comentando el laboratorista como, oh, no manches, Pavel, casi ni siquiera la puedo leer. Y yo dije, no, qué onda. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué está pasando con esta paciente, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es que primerito, otra vez, flechas. Ya luego, ya que sean más grandes y más poderosos, pues ya van a poder saltarse estos pasos, ¿no? Entonces, 6.9 está bajo. 19 está bajo y el bicarbonato aquí se encuentra bajo. Entonces, esto nos da tres posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos un pH bajo que yo sé que tiende hacia lo ácido. En el segundo escenario tenemos un CO2. Aquí como se encuentra bajo, yo sé que si el CO2, el valor normal es de 40, y sé que el CO2 es un ácido y si se encuentra bajo, yo sé que va a tender hacia lo opuesto, en este caso, hacia lo básico. Sé que el bicarbonato es una base, si está baja va a tender hacia lo opuesto, en este caso va a tender hacia lo ácido. Y aquí nos puede dar tres variaciones probables. En este caso, nuevamente nos vamos a los pasos que comentamos por acá. El primero, el pH nos da el nombre del trastorno. Entonces, sea lo que sea, yo sé que para empezar, nuestro paciente va a tener una acidosis. Y ahora lo siguiente es ubicar cuál fue la causa, qué me está justificando el pH. Entonces, yo sé que por lo regular lo que tiene el pH es la causa. Entonces, la idea es que en este escenario, lo que tiene la misma letra de la A no es el CO2, porque esto tiene una B, sino que es el bicarbonato. Entonces, yo sé que es una acidosis y que como la causa es el bicarbonato, se le llama metabólica. Es una acidosis metabólica. Luego veremos las causas de esto. Y que el CO2 prácticamente que tiene la letra opuesta se está tratando de oponer al trastorno de base, que por consecuente es la compensación fisiológica, ¿no? Que nuevamente pues no lo alcanzó a compensar, por lo mismo está en 6.9. Ahora, digamos que una acidosis metabólica causó una depresión respiratoria. Si esto pasó, entonces inhibe al centro respiratorio del bulbo raquídeo,
el núcleo dorsal no puede causar inspiración y por consecuente el CO2 se puede tumbar, o sea, prácticamente no puedes expirarlo y se empieza a acumular, es decir, también tendería hacia la acidez. Entonces, en ese escenario, pues ya incrementaría el CO2, ya no se encontraría en 19, sino en 60, 70, y en este caso, pues ya se le llamaría mixta. Y bueno, como eso no es todo, pues también tenemos que saber cuáles son las causas clínicas de los diferentes tipos de trastorno, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ahora lo que sigue solamente es abarcar cuáles son los escenarios clínicos donde podemos encontrar cada tipo de trastorno. Entonces, vamos a comenzar primero con los tipos de acidosis y luego vamos a saltar a las alcalosis. Y solamente como principio, prácticamente todas las acidosis tienden o a la larga pueden deprimir el centro respiratorio. Entonces, no es raro que una acidosis eventualmente, sobre todo si es metabólica, te pueda originar una acidosis mixta eventualmente por la depresión del bulbo. Vamos a comenzar entonces con la acidosis respiratoria. Yo sé que para empezar, el ácido respiratorio, el pH va a estar disminuido, porque bueno, es el nombre del trastorno para comenzar, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con el CO2. En este caso, como es la causa del trastorno, yo debería esperar que como es un ácido y sea la causa, bueno, debería estar incrementado. Y el bicarbonato, que debería estar manipulado por el riñón, deberíamos tratar de aumentarlo lo más posible para tratar de alcanzar la homeostasis del pH. Ahora, hay múltiples causas, pero si se dan cuenta, es cualquier cosa que pueda retener demasiado CO2. En este escenario, las causas más probables que originan una acidosis respiratoria, número uno son las neumopatías. Recordemos que las neumopatías nos referimos a una neumonía, a un EPOC, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser o enfisema, bronquitis crónica, prácticamente cualquier trastorno que te pueda alterar el pulmón. No todos, pero la mayoría de los trastornos pulmonares te pueden originar una acidosis respiratoria. Habrá sus excepciones que comentaré en otros videos, pero por lo general una neumopatía puede originarlo, la que se imaginen, inclusive una crisis asmática. En el caso de que, por ejemplo, no solamente es el pulmón, ¿no? Sino que también el diafragma trata de contraerlo para tratar de expandirlo, ¿sí? Baja el diafragma, este expande al pulmón y esto pues lo que genera la inspiración. Ahora imagínense que no pudieras tener un control apropiado del músculo, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto que algunos tipos de distrofias, la complicación o la causa más común de muerte, pues es un paro respiratorio? Entonces, no es raro que cualquier otra miopatía pueda originarte también una acidosis respiratoria. O bien que la rama del nervio frénico que viene del vago, desde el bulbo raquídeo, tampoco puede inervar de manera apropiada, por ejemplo, en la placa neuromuscular, como es la miastenia gravis, un ejemplo. O bien trastornos cerebrales como una neuropatía. Que pueden variar desde enfermedades de desmielinización hasta, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos, tumores, eventos vasculares cerebrales, cualquier cosa que prácticamente no te deje respirar de manera apropiada. Entonces, en este caso, mio o neuropatías. Por mucho, el más común de todas son las neumonías. Entre ellas, los dos escenarios más comunes que van a ver en urgencias es o neumonía o un paciente con una crisis por EPOC, ¿no? Que son los que más les va a tocar ver cuando lleguen a urgencias. Ahora, la siguiente parte es ubicar, bueno, ¿qué es una acidosis metabólica? En teoría, esta en esencia se parece mucho a la otra, pero como que no tanto. Sabemos que nuevamente el pH va a estar disminuido, solo que en este caso la causa pues ya no es el CO2, sino que es el bicarbonato. Entonces por acá tenemos un bicarbonato bajo, ¿sí? Un bicarbonato bajo porque es la causa, por eso metabólica. Y el CO2, pues bueno, va a ser un pulmón que va a tratar de compensar. Dice, bueno, pues sabes que si el riñón no está funcionando o estamos incrementando algún ácido en sangre, pues bueno, yo tengo que tratar de excretar la mayor cantidad de ácido. Entonces, es un paciente que va a estar hiperventilando, sacando todo el CO2 que puede. Entonces, en este caso, así se ve una acidosis metabólica. Pero aquí se pone un poquito más complicado porque la acidosis metabólica probablemente es el trastorno ácido base más complejo que hay, porque no solamente tiene una etiología lineal como acá, sino que más bien pueden ser como dos subetiologías. Uno puede ser por ganancia de ácido, es decir, que entre un ácido nuevo en sangre, y número dos, que pierdas bicarbonato. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Vamos a mencionar lo siguiente. Lo que nos puede explicar estas dos diferencias prácticamente es una cosa que se llama anion gap o hiato aniónico. Anion gap o hiato aniónico. Recuerden que en realidad un ácido es así. Tenemos el AH, es decir, está conjugado el ácido con el hidrogenión, están juntos. Y eso es cuando se separan en una solución, o sea, en nuestro cuerpo, o sea, en agua, se separan en la carga negativa y el hidrogenión.
Entonces, por ejemplo, este de acá sería el clásico, el ácido láctico, pero acá sería el lactato y el hidrogenión, ¿saben cómo? Entonces, en teoría, sepan que prácticamente los ácidos son aniones. Entonces, con esto en mente, sepan, los ácidos son aniones, los ácidos son aniones. Entonces, significará que esto tendrá cierta repercusión en el anion gap. Ahorita veremos cómo es que lo pueden modificar. El anion gap o hiato aniónico es una diferencia realmente muy sencilla que está sumando la diferencia de cargas positivas de las cargas negativas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que está pasando es que estamos sumando todos los cationes y restando lo de los aniones. Y los cationes son prácticamente dos. Se refieren al sodio. La mayoría de las fórmulas solamente ponen al sodio, pero pues tú puedes considerar también al potasio, dependiendo del autor. Para fines prácticos solamente vamos a considerar el sodio, que recuerden que su valor es de 140, ¿no? Y los aniones son prácticamente dos. Son el cloro, que es de 104 aproximadamente, y el bicarbonato, que ya comentamos previamente que es de 24 equivalentes. Entonces, si tú haces la resta, normalmente nos debería dar una diferencia, que son de 8 a 12. ¿Significa que hay más cationes que aniones? No, en realidad. Significa que hay aniones que no tomamos en la ecuación. Esos, por ejemplo, son los aniones que no se contabilizan o los que le decimos como el hiato aniónico. En teoría, significa que hay ciertos aniones que no medimos, que son normales, que son de 8 a 12, que son los que yo debería esperar. Ahora, pónganse a pensar, si yo sé que un ácido es un anión, en teoría, en caso de que tú tengas un nuevo ácido en sangre, significaría que el anion gap sería superior a los 12. Entonces, por ejemplo, en caso de que tengas una acidosis metabólica y tú le calcules el anion gap, en este escenario, tú deberías contemplar que vas a tener un anion gap o un hiato aniónico de más de 12, ¿sale? Ahora, en el otro escenario puede ser que tengas un anion gap normal. Y no es que realmente sea normal, luego veremos qué es lo que pasa. De las pérdidas de bicarbonato, hay prácticamente el más común de todos son principalmente las diarreas. La diarrea, hablando en un escenario prácticamente, sobre todo en pacientes pediátricos o en pacientes con inmunosupresión con una diarrea crónica, ¿no? Por ejemplo, un paciente con VIH, con diarrea por criptosporidio, un parásito o algo similar. Y para entender esto ocupamos conocer un transportador que se encuentra prácticamente en la luz de nuestro intestino, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú para poder absorber el bicarbonato en realidad necesitas un cotransportador. Necesitas absorber bicarbonato y meterlo en sangre a expensas de sacar cloro, ¿sí? Entonces, imagínense que en una diarrea, pues un barrido intestinal por acá y nunca se metió en sangre. Entonces, obviamente este transportador está prácticamente como inhabilitado. Esto significa que el cloro nunca se eliminó y por consecuente acá hay más cloro. Y que el bicarbonato nunca se absorbe y por consecuente acá hay menos bicarbonato. Entonces, dense cuenta cómo en realidad el anion gap prácticamente se considera normal, porque mientras uno está incrementando, el otro está disminuyendo. De hecho, por lo mismo, a este otro tipo de anion gap le llamamos también hiperclorémico. Entonces, en este caso tenemos un anion gap prácticamente normal. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos causan un anion gap incrementado? Pues bueno, prácticamente la ganancia de cualquier ácido. Entonces, los que más destacan son, por ejemplo, una acidosis láctica. Eso es en el escenario clínico de un paciente que hizo un maratón, un ejercicio muy extenuante, y eso se puede elevar la cantidad de ácido láctico que tengamos en sangre. También la cetonemia. Recuerden que las cetonas son productos derivados del metabolismo de grasa, son por ejemplo la acetona, el acetoacetato o el beta-hidroxibutirato. Entonces, la idea es que las cetonas no necesariamente son de la diabetes, o sea, sí es la causa de las más comunes probablemente, sobre todo en la diabetes mellitus del tipo 1, pero no tanto del 2. Luego hablaremos de las complicaciones. Pero también puede pasar en un escenario donde tengas un paciente en inanición prolongada, es decir, un paciente que no ha comido en pues, semanas, ¿no? Sin llegar al mes. También tenemos algunos fármacos, como es el caso clásico del ácido acetilsalicílico, que por sí solo es un ácido, además de otros tantos que no comentaremos por el momento. Y también alteraciones del BUN. Recuerden que el BUN, o el Blood Urea Nitrogen, que representa la urea o el nitrógeno ureico en sangre que tengas, pues es un ciclo, pues viene el ciclo de la urea desde el hígado, que nos sirve para en realidad metabolizar el grupo amino de los aminoácidos. Recuerden, el grupo amino. El grupo amino era NH3.
tiene el potencial de convertirse en variaciones de amonio. Entonces, la idea es que si tú no eliminas el balance de nitrogenado o los aminos, pues se pueden acumular en sangre en forma de ácido. Entonces, prácticamente cualquier alteración del BUN te puede promover una acidosis metabólica, por ejemplo. Ya sea si tú no lo produces por una alteración del hígado, en un caso una insuficiencia hepática, ¿sí? Por cirrosis, hepatitis, alcoholismo, lo que ustedes quieran, o en el escenario de que no lo puedas eliminar en orina, por ejemplo, alguna falla renal crónica, por ejemplo. Pero no es lo único. También tenemos alteraciones del etanol, que es un alcohol, o otras variaciones como lo es el metalol o el etilenglicol, ¿no? Que son prácticamente también considerados ácidos. Les recuerdo que la diarrea es de las más comunes de pérdida de bicarbonato y para eso nos sirve el hiato aniónico. Ahora, si se ponen a pensar, sea cual sea la causa, pues bueno, pasa lo mismo, el bicarbonato está bajo, pero siempre va a haber una especie de compensación respiratoria, ¿verdad? Entonces, hay un escenario extra que debemos considerar que normalmente solo lo hacen los internistas, que es una cosa que se llama ecuación de Winters. Voy a poner acá S. Winters. La ecuación de Winters es para saber si estás sacando CO2 de manera apropiada, porque dijimos, recuerden, el ácido puede deprimir el centro respiratorio. Entonces, en teoría, a la larga, este CO2 va a terminar por incrementar y puede originar una mixta. Entonces, la intención es ver si este centro respiratorio está alterado ya o no. Entonces, la ecuación de Winters nos dice con base al pH qué tanto CO2 debería ser la compensación apropiada de nuestro pulmón. Si esto no está pasando, deberíamos asumir que ya hay un deterioro más profundo, ¿sale? Entonces, para eso nos sirve el anion gap, para eso nos sirve la ecuación de Winters. Entonces, si está incrementado, significa metiste un nuevo anión en sangre, que es un ácido en realidad, que son estas causas las más comunes. Y otra que no les comenté por acá son, por ejemplo, errores innatos del metabolismo. Por ejemplo, la fenilcetonuria o cualquier recién nacido que le ubiquen algún trastorno o deficiencia enzimática en el caso del tamiz metabólica en la consulta pediátrica, ¿no? Y luego tenemos los otros escenarios, que es una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria deberíamos considerar que en este caso el pH debería estar alto, ¿no? Porque es el trastorno. El CO2 yo sé que como es la causa, aquí va a estar disminuido y el bicarbonato, como vamos a tratar de compensar esto, pues va a estar también disminuido. Vamos a tratar de eliminar la mayor cantidad de base que podamos. Ahora, la alcalosis respiratoria es un trastorno que se puede originar prácticamente en dos escenarios figurativos. El primero es un mal ajuste de la ventilación mecánica asistida. Es decir, en un paciente intubado que bueno, inicialmente le ponemos como algo que ya está más o menos estandarizado en base al peso, pero obviamente cada paciente es diferente y se tiene que ajustar. Entonces, ya que intubas al paciente, a las horas tienes que hacerle una gasometría de control para ver si está más o menos en el pH normal. Entonces, pues a veces se tiene que modificar y lo consideramos una causa común es la ventilación mecánica asistida que tiene que ajustarse, ¿no? Y la otra son cualquier cosa que te esté causando una hiperventilación. De estas, como les comenté previamente, la causa más común es cualquier cosa que sea un trastorno psiquiátrico que te esté provocando ansiedad y que por consecuente esté promoviendo la hiperventilación. Es decir, principalmente son los ataques de pánico, que prácticamente es un trastorno psiquiátrico, que es una sensación de muerte inminente, pues muy severa. Ataque de pánico. Pero también cualquier otro derivado de una crisis del espectro de ansiedad, ¿no? También tenemos para finalizar la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica tiene muchas causas. Solamente vamos a comentar las más comunes. Aquí no vamos a comentar, por ejemplo, el síndrome de leche alcali y esas cosas, sino las dos causas que van a ver más comúnmente en la clínica. Entonces, el pH aquí nuevamente va a estar incrementado porque es la causa. El bicarbonato aquí también va a estar incrementado. Y el CO2 aquí se va a encontrar también incrementado porque vamos a tratar de compensar, si tenemos una alcalosis, bueno, el pulmón va a tratar de retener ácido, ¿sí? Para tratar de llegar a la homeostasis. La causa más común que vamos a tener acá van a ser dos. Una que vemos en el escenario de urgencias, una que se llama por alcalosis por, voy a poner acá A, por contracción de volumen. Y la otra que es el vómito o cualquier causa de emesis. La idea es que vamos a empezar con el vómito. El vómito
a veces, por ejemplo, los estudiantes cuando están viendo esto de primera vez piensan como, pues el vómito es ácido, claro que te da una acidosis metabólica, pero no es así en realidad, porque si entiendes cómo es que funciona la bomba de protones, en realidad lo que pasa es que tú al estómago o a la luz liberas un hidrogenión, pero a base de que tú estás reabsorbiendo un bicarbonato, eso se le llama marea alcalina. Entonces no puedes producir ácido sin haber reabsorbido bicarbonato a tu sangre. Entonces, en realidad, mientras más ácido produzcas, más bicarbonato estás metiendo a sangre. Entonces, sepan que el vómito o la emesis es de las causas más comunes de alcalosis metabólica. Entonces, sepan que cualquier cosa que te origine vómito puede originarte en complicaciones una alcalosis metabólica. Um, Ahora vamos a hablar de la contracción de volumen. La alcalosis por contracción de volumen, a mí me gusta mucho imaginármelo como si fuera una especie como de caldo de verduras. Entonces, imagínense que el caldo es como el vaso sanguíneo y cada verdurita va a representar un bicarbonato. Entonces, imagínense que me lo voy tomando y voy tomando y voy tomando solo el agua sin tomar las verduras. Solo el agua, solo el agua, solo el agua y de repente el agua va a bajar y la cantidad de verduras o su concentración va a incrementar. Pues bueno, prácticamente lo mismo pasa en una alcalosis por contracción de volumen. Lo que sucede es que debido a que tú tienes una depresión de volumen, es decir, ustedes deben de pensar en que cualquier caso, una deshidratación, hipotensión, hipovolemia, es decir, cualquier cosa que te está bajando el volumen, va a concentrar más el bicarbonato y te puede producir una alcalosis metabólica que prácticamente se puede corregir solamente con hidratación. Pero esa es una de las causas más comunes que tenemos de alcalosis metabólica. Y pues bueno, esa fue la clase de cómo se lee una gasometría, que es el trastorno ácido base. Y pues bueno, ojalá les haya gustado el video y pues bueno, este es el primero de muchos. Gracias. Si disfrutaste del video, ayúdame dejando un like, comentario o bien suscribiéndote a mi canal. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones si es que no te quieres perder del nuevo contenido. No tienes idea de cuánto me ayudas.